grupo importante de psicoanalistas, No, no, perdón, una corrección. Yo no formo parte de la organización Topía. Tengo muchos pero, amigos allí, pero no pero formo parte. publicás a veces, ¿no es cierto? Alguna vez me han invitado y he publicado algunos artículos, sí. Bueno, haga hecha esta aclaración. Este, mm, no, la preocupación es que una amiga de nuestra radio ha escuchado de una intervención que vos hiciste en el ámbito de, de los encuentros que propone César Azaki y Sí, que iba por el tema de la dialéctica entre la ternura y la crueldad, digamos, ¿no? Temas que hemos tratado en nuestra radio, recuperando las palabras de el maestro Ulloa, y que cobra en este momento una actualidad importante y que, bueno, queríamos charlar contigo sobre este tema. cómo no, cómo no. Sí, bueno, yo me inspiro también en yoga con quien trabajamos bastante. Lo primero que me parece que tenemos que decir, si vamos a hablar de crueldad, que está tan vigente en este momento, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, es que cuando la gente suele decir frente a atrocidades, esto es inhumano, en realidad se equivocan. Que la crueldad es humana y que es parte de un dispositivo, producto de un dispositivo sociocultural. Los animales no son crueles, pueden ser feroces, pero no crueles. Eh, la novedad que me parece que estamos enfrentando en esta época y que ya ha ocurrido muchos años atrás, es que las barreras del pudor, de la vergüenza frente al ejercicio de la crueldad, que hacía que por lo menos se jugara a escondidas, han caído y se ufanan muchos de los crueles en el ejercicio de esa crueldad. Y las sociedades están practicando un dispositivo de crueldad cada vez más extendido. Me parece que esta observación habilita a poder pensar como lo pensó Fernando Ulloa después de la última dictadura y los efectos sobre las víctimas, con algunas categorías para entender, por un lado, qué es la crueldad, cómo la podemos entender conceptualmente, cómo se produce y desde ahí pensar cómo se la puede combatir. Eh, a mí me gustaría empezar con una anécdota, se suele aparecer en las redes cada tanto, que en una oportunidad le preguntan a Margaret Mead, una antropóloga muy famosa del siglo pasado, este, cabeza prácticamente de escuela, cuál era el, la señal más antigua de civilización que podían encontrar. Y esperaban que se les contestara con por ahí pinturas rupestres, con herramientas, utensilios o cerámicos. Y la sorpresa fue que respondió un hueso roto y soldado. Por supuesto, un hueso humano. Y claro, la explicación fue, para poder sobrevivir esa persona con un hueso roto tiene que haber sido cuidado tenazmente durante por lo menos 40 días para que se haya repuesto. Tiene que haber quedado quieta y no estar expuesta a las fieras por el cuidado de otros humanos. Y eso es la civilización. Y ahí podemos enganchar con uno de los conceptos de Ulloa que apunta a la sublimación, que es la ternura. Y la plantea como concepto político. Pero para hablar de la ternura tenemos que hablar también de la crueldad. Lo que habilita ambas cosas es algo que es propio de nuestra especie, la inmadurez en nuestro nacimiento y el desamparo en el que nos encontramos y la posibilidad de sobrevivir ceñida exclusivamente a tener muchos cuidados de parte de otros, que es el proceso de humanización, el proceso de velar lo que de otro modo sería horroroso de la vida, ¿no? El problema que señala Ulloa con mucha claridad es que indefectiblemente puede haber momentos de cierto fracaso de la ternura. Enseguida vamos a ver cómo entiende la ternura, pero podemos adelantar básicamente que tiene dos aspectos complementarios. Él dice, por un lado, la empatía, que provee el suministro, y por otro lado, el miramiento, que provee la autonomía, en dos momentos diferentes. Pero volviendo un poquito a la crueldad, cuando fracasa
la ternura, es decir, los cuidados, y aquel que está en el desamparo siente el peligro de la muerte y la necesidad de supervivencia, tiende a desarrollar ciertas capacidades de astucia y agresividad para defenderse. Puesto en este marco conceptual, donde la supervivencia está en juego, podríamos decir que en mayor o menor medida todos hemos experimentado alguna vez que la mamadera no llegó a tiempo o que sentimos demasiado dolor de panza o lo que fuere, que genera lo que él plantea como la primera instancia del análisis de la crueldad. Antes de llegar a la crueldad, lo que bautiza como lo cruel, así como con un artículo neutro, que sería la potencialidad de la crueldad. En ese nivel, lo que nos va a señalar es imprescindible, porque esto incumbe a todos, en ese sentido todos tenemos potencialmente la capacidad de ser crueles, requiere cierta connivencia. Lo cruel radica, como dormido en toda sociedad, en la medida en que haya cierta complicidad, que se pueda hacer costumbre en esa sociedad y sea naturalizado y sea aceptado. Un ejemplo muy común es entre los niños las situaciones de bullying. Son ejemplos de crueldad y en ese sentido lo cruel que está presente en los seres humanos como manifestación y derivado de la agresividad pulsional puede pasar a ser como un quiste que se activa en un determinado momento. Lo que estamos viendo, me parece, últimamente es mucha activación de muchos de esos quistes en lo social. Siempre esto resulta de alguna manera alimentado por un dispositivo en donde participa todo lo social y la ética dominante allí es la de la abstinencia. Es decir, yo puedo decir, bueno, yo no voy a cometer actos de crueldad, pero miro para otro lado, me callo, frente a actos de crueldad que están delante mío, ¿no? A lo sumo se puede arribar a la queja, pero no a la protesta ni a la oposición activa. En este nivel, Ulloa ubica entonces la condición potencial de que se pueda pasar a manifestar la crueldad, que sería un pasaje de lo cruel así en abstracto, un poquito. No, abstracto no sería el término correcto, en potencia, porque no es abstracto. A la crueldad como activada, a la agresividad natural constitutiva implementada por el hecho cultural, que va a requerir una política que actúe sobre el ambiente para que fuera posible que se despliegue lo que yo llamaba la encerrona trágica, entendiendo que estas se dan cuando no hay tercero de apelación, es decir, cuando no hay posibilidad de salida, en última instancia cuando no hay justicia. El modelo que más trabaja él, por supuesto, es el de la última dictadura, ¿no? Suspendida la justicia, el poder omnímodo del agente de la crueldad sobre la víctima y lo desesperante de no tener ninguna salida, de estar absolutamente a merced del otro. Puede resultar un poco abstracto todavía esto que estoy diciendo, tenemos que pensarlo en la constitución subjetiva, en donde el papel materno es fundamental para esa sobrevivencia, pero el dispositivo social es indispensable para la autonomía, para la salida. Si no, la criatura quedaría encerrada en objeto de la madre. Ulloa nos recuerda lo poco que dijo Freud, pero lo muy suficiente, hablando de la ternura, porque es un concepto que Ulloa propone políticamente, pero que arranca de lo que ha leído de Freud, ¿no? Donde dice que fundamentalmente lo que significa es abstenerse del fin último de la pulsión de satisfacerlo. Es decir, concretamente en el ejemplo, la madre que no toma a su hijo como un objeto de satisfacción para sí, sino que es capaz de sostenerlo y también donarlo a la cultura, entregándolo donde el padre cumple un papel importante.
Y el tercer nivel que nos plantea Ulloa es el acontecer de la crueldad, la situación concreta en donde se convierte en acto, en donde la coartación de ese fin último de la pulsión queda eliminado y por lo tanto la víctima se convierte en un objeto para un goce bastante siniestro y cruel por parte del victimario, ¿no? No sé si me estoy extendiendo demasiado, si me querés ir haciendo alguna pregunta. No, es muy claro lo que decís y la verdad que lo estamos disfrutando, ¿no? Recordar el desarrollo del pensamiento de Ulloa es muy bueno y a pesar de que el tema es complejo, tiene algo de placentero, digamos, ¿no? Poder escucharlo, digamos, ¿no? Termina con Sí, esta sobre todo, parte y después te perdón, hacemos un par de sí. preguntas. Sí, yo redondearía un poquito de la siguiente manera. Bajémoslo, esto que es un poco conceptual, a la experiencia actual, que Ahí vamos, ahí vamos. Ulloa no vivió, pero que vivió otras situaciones similares, de lo que se llama en general ajuste en la economía, en lo social, ¿no? Es necesario acompañar esos procesos con la complicidad de buena parte de la población. Es necesario, y él dice, el acento central del proceso de la crueldad está dado por la necesidad hegemónica de la mentira. Y la mentira, parte de esa complicidad, para renegar de la verdad construyendo un fetiche. Un fetiche que justamente reniega la verdad y reemplaza esa verdad por otra, que no es una verdad, que es la mentira, pero que se impone naturalizándose. Lo que estamos asistiendo en este momento es todavía más duro de aquello que, por ejemplo, se vivió sobre el final del gobierno de la Rúa, cuando se hizo ese ajuste donde se le sacaba el 13% a los empleados, etcétera, etcétera. Y se justifica, como en este momento se justifica, por la necesidad del equilibrio fiscal. O se justifica a paliar a jubilados o a discapacitados para mantener el orden y la circulación en las calles, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza a naturalizarse que efectivamente esto es necesario, que no hay más remedios, se están negando verdades muy evidentes. El mecanismo que se pone en juego permite entonces que la víctima no tenga salida. Algo de lo que escuchamos muchas veces decir a las víctimas de estas situaciones, ¿no? Hace poco leí o tuve noticia de un jubilado que se había presentado y quería inmolarse en el ANSES. Situaciones en donde se generan reclamos extremos porque en realidad la justicia está ausente totalmente, ¿no? Y entonces queda la víctima muy expuesta al victimario. Los ejemplos más siniestros han sido los de las mazmorras de la dictadura, pero también en estos procesos de ajuste se produce esto mismo, ¿no? Activando mecanismos de crueldad que nos hacen mirar para otro lado cuando encontramos prácticamente en todas las cuadras gente durmiendo en la calle, familias enteras. Cuando la abstinencia que decía antes se convierte en la máxima expresión de la ética vigente. Por lo menos no participo de hacer sufrir explícitamente, pero miro para otro lado. Y naturalizo que eso que está ocurriendo puede ser. Sí, Álvaro. Sí, discúlpame. No, te escucho. Pensé que habías hecho una... No, agrego una sola cosita. Agrego una sola cosita más al planteo que nos enseñaba Joa, ¿no? ¿Por qué decimos abstención de la satisfacción directa de la pulsión? Porque entendemos desde el psicoanálisis que la pulsión busca siempre un objeto de satisfacción y un medio, y la satisfacción es el objetivo. Ahora, eso es tomar objetos para mi satisfacción. Si tomo a un semejante como objeto para mi satisfacción, lo reduzco a arrasarlo como sujeto
no tengo más delante un sujeto, tengo un objeto inanimado para mi satisfacción. O animado, peor, ¿no? En ese sentido, la constitución de los objetivos humanos requiere del proceso que Freud llamó sublimación, tomándolo de la química, como el pasaje de una sustancia de un estado a otro, por ejemplo, de estado sólido a estado gaseoso, sin pasar por el estamento intermedio del estado líquido. Lo que hacemos, por ejemplo, cuando tiramos sal a la parrilla para que en las brasas se evapore rápidamente y sale la carne. ¿Por qué elige el concepto, de sublimación? Porque entiende que lo que se produce allí es un cambio respecto del objeto de la satisfacción. Entonces salimos del orden de la naturaleza que instintivamente nos señalaba cuáles eran los objetos para la satisfacción de nuestros, en ese caso decimos instintos. El cambio de la pulsión es justamente que no tiene un objeto predeterminado y entonces es posible toda esa creatividad que tiene el mundo humano. La sublimación, en ese sentido, de la ternura, es lo que permite la empatía que caracteriza a Ulloa como el suministro de abrigo, alimento y, en tercer lugar, pone algo que llama la atención, buen trato, ¿no? El trato artesanal, un trato de cuidado. Un detalle importante, porque la crueldad justamente lo que hace es destratar totalmente, pasar para el otro lado, además de privar de abrigo y alimento muchas veces. Pero sobre todo, el trato es reducir a objeto para el goce propio. Y decía hace un ratito, el otro aspecto que él señala que es propio del proceso de la ternura es el miramiento, en el sentido de poder ver al otro como sujeto y facilitarle la posibilidad de la autonomía, que no quede permanentemente ligado a la dependencia respecto de ese aportante del suministro, del abrigo, del alimento y el buen trato, para que pueda hacer su vida y no quedar pegado a esa madre. El desamparo social incrementa la agresividad y esa astucia y esa capacidad de arreglárselas para sobrevivir tomando a los otros como objetos. Y en ese sentido tiende a generar mecanismos psicopáticos en la sociedad. Y eso es, creo, lo que estamos asistiendo en forma creciente. Lo que además se fomenta abiertamente desde las redes y particularmente que este gobierno alienta tremendamente, ¿no? Denigrando a los jubilados, denigrando a los discapacitados, denigrando a los más débiles, ¿no? Una idea de que el más débil debe desaparecer al servicio del más fuerte. El uso de las personas, la reducción a objeto. Bueno, yo detendría un poquito acá y podríamos hablar de lo que a ustedes les parezca. Nos queda muy poco tiempo. Lo que quería hacerte es la siguiente reflexión. Si estas cuestiones las podemos ver en proceso, porque me parece que junto con la crueldad que emana como una política de Estado y hasta como una celebración de la misma, se va encontrando con un desarrollo paulatino de enfrentamiento por parte del pueblo, por parte de la gente, por parte de quienes pueden ejercer ternura. No sé si vos ves la cosa en este sentido, en este proceso. Bueno, aquí nos apartamos de Ulloa y doy opiniones personales. Primero, creo que hay una resistencia a este crecimiento del discurso de la crueldad y que esa resistencia se da justamente entre aquellos que están en posición más vulnerable apoyándose unos a otros. Hay organizaciones sociales. Lo que observo desde hace rato es una fractura entre la dirigencia política, toda prácticamente, y la población. Y eso lo vengo observando personalmente hace rato, viendo cómo venían creciendo ya en los últimos 3 ejercicios electorales el nivel de ausentismo a las urnas. Primero fue un poco, después un poco más. Hoy ya es muy evidente y está muy preocupada toda la dirigencia política por ese ausentismo, que es darle la espalda
justamente porque creo que se encuentra bastante desamparada la población. Desde distintos sectores y sin hacer foco en un partido, en otro, se ha desamparado mucho a la población en el último tiempo. Aún bajo este mismo gobierno, donde hubiera sido más necesario todavía que intendencias, etcétera, se pusieran al servicio de ayudar a que la gente sobreviva, se ha visto poco de eso, mucha preocupación por las candidaturas, por volver a tener el poder del Estado, etcétera, que provoca cada vez un divorcio más grande. Efectivamente, sí. La ternura aparece más bien en las organizaciones sociales, populares, de base, de sostén entre sí, con toda la debilidad del caso, pero al mismo tiempo con toda la potencia de hacer sobrevivir lo más civilizatorio que tenemos. Pues sabes, Álvaro, que venimos de entrevistar a una profesional del Garrahan que nos contaba de la lucha que se está desarrollando allí y de la emoción que sienten cuando encuentran que se pueden abrir camino, que encuentran respuestas solidarias, etcétera, que tiene que ver con esto que decís vos, digamos, ¿no? Que hay colectivos que pueden apropiarse de la ternura como un elemento componente de su resistencia, digamos, ¿no? Sí, y en este momento prácticamente una herramienta revolucionaria, porque nadie puede esperar un cambio brutal en una dirección tremendamente mejor, porque el país está quedando diezmado, pero a lo más que se puede aspirar es justamente a mantener las condiciones que nos hacen humanos, que nos hacen civilizados, porque todo lo otro está apuntando a arrasar la civilización. Y no me refiero solamente a la Argentina, sino al mundo en general. Sí, sin duda. Sí. Hemos naturalizado una manera de vivir que es la de los estados nacionales después de la Revolución Francesa, donde la soberanía pasa del soberano al pueblo. El pueblo es soberano, pero no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Pero si los representantes se divorcian totalmente de los representados, nos encontramos con que la democracia ya no existe más que como pura forma de cáscara vacía. Y eso es peligrosísimo para la civilización misma, porque cómo nos mantenemos unidos, que es lo único que nos ha permitido dejar de ser la presa para ser casi los predadores en este mundo. Si no, volvemos a ser la presa. Si seguimos destruyendo lo que hemos construido hasta acá, si las cabezas gobernantes no paran la guerra que ya está instalada en el mundo, con varios frentes abiertos, pero que claramente tiene dos bloques, vamos a terminar desapareciendo nosotros como especie. Mantener la ternura es mantener eso que señalaba al principio, que sorprende de la respuesta de esta antropóloga, y que en un sentido coincide con una distancia metafísica muy grande con Hegel cuando dice el espíritu es un hueso, tratando de romper esa metafísica cartesiana que dice que hay dos sustancias esencialmente distintas. Y para Hegel, una y la otra son movimientos circulares o espiralados que nos permiten construir, por un lado, la subjetividad y por otro lado esa subjetividad que construye la materialidad en la que vivimos. Las dos cosas están amenazadas en este momento. Álvaro, se nos ha agotado el tiempo y realmente te queremos agradecer, ha sido muy clara tu exposición y a mí se me da, no sé, Ana, vos qué pensás, que lo podemos proponer como una base para seguir hablando, como una base para un debate, para seguir profundizando sobre estos temas que vos has planteado muy claramente y que ha sido muy valioso traer los conceptos de Ulloa y entrelazarlos con la interpretación de la actualidad, digamos, ¿no? Así que bueno, te agradecemos y